Hebreos capítulo 4, leeremos versículos 14 hasta capítulo 5, versículo 10. Hebreos 4, 14 hasta Hebreos 5, versículo, leyendo en forma alternada. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por esta causa debe ofrecer por los pecados, por tanto sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, todos, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pueden ponerse de pie, hermanos, y abran sus Biblias al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, el capítulo 5. Me he gozado mucho en este culto, hermanos, de veras, alabados sea el Señor. Hebreos 5, por favor. Note versículos 8, 9 y 10. Hebreos 5, 8, 9 y 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero, hermanos, hablar sobre el tema perfeccionado por el sufrimiento. Perfeccionado por el sufrimiento. Mi Dios, bendice, por favor, tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Pido que me guíes a exponerla, aplicarla, Señor, bíblicamente, para ser de bendición, edificación de tu iglesia. Señor, me siento siempre tan privilegiado de poder abrir tu palabra, pararme enfrente de este grupo de preciosos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, a exponer tu palabra. Y mi Dios, necesito tu ayuda. Bendice ahora, mi Dios, te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Perfeccionado por el sufrimiento. Es un pasaje, hermanos, que toda la semana lo estuve meditando, estudiando, y cómo me fue de bendición, hermanos. Pero quiero que notemos aquí, hermanos, capítulo 4, fíjese lo que dice allí, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos el privilegio de, como hijos de Dios, que conocemos al Señor, tener un gran sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios. Y hermanos, gracias a Dios que Él intercede por nosotros, nos conoce. Amén.
conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros. Un sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Y él, como nunca pecó, hermanos, y fue tentado, él sabe socorrernos cuando somos tentados. Y además, hermanos, que por medio de él podemos nosotros acercarnos al trono del Dios eterno. Sí. Pero luego de Jesucristo, nuestro sacerdote, intercede por nosotros para que nosotros, hermanos, podamos, cada vez que oramos, cada vez que invocamos su nombre, estemos ante la presencia de Dios en su trono. Y hermanos, y delante de Dios podemos alcanzar misericordia. Misericordia, hermanos, que yo necesito todos los días. Misericordia, hermanos, no sé tú dónde estarías tú, pero no sé dónde estaría yo si no fuera por su misericordia. Y nosotros, hermanos, alcanzamos misericordia por causa de nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y además, hermanos, hallar gracia en todas circunstancias de la vida, cada vez que necesitamos gracia. ¡Wow! ¡Qué increíble bendición de tener tal gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios! Pero el capítulo 5, hermanos, continúa porque dice, porque todos somos sacerdotes. O sea, continúa el tema, hermanos. Vemos y aprendemos cómo Jesús llegó a ser tal sumo sacerdote. Vamos a ver cómo Jesús llegó a ser este sacerdote, hermanos, que nos conoce, que se compadece de nosotros, que conoce nuestro sufrimiento, conoce todas nuestras debilidades, cuando nosotros estamos siendo tentados, Él nos da la salida y nos socorre, nos ayude para no caer en tentación. ¿Cómo es que Jesús llegó a ser tal sumo sacerdote? Ahora dice la palabra de Dios, hermano, ahí en Hebreos 5, 1 y 2, nos habla de los sacerdotes que ministraron, puestos por Dios de la tribu de Leví, para interceder por el pueblo, para que a favor del pueblo, delante de Dios, porque era a favor del pueblo, delante de Dios, ellos ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero como dice ahí, hermanos, en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, hablando de los sacerdotes, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, estos sacerdotes, hermanos, aunque eran puestos por Dios para interceder por el pueblo, pero ellos tenían debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Su naturaleza pecadora, igual que tú y yo. Entonces estos sacerdotes no solamente ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, pero ofrecían sacrificios también por sus propios pecados. Y nota algo hermoso. Mira Hebreos capítulo 7, por favor. Note lo que dice aquí, hermanos. Por eso nos convenía un sumo sacerdote, Jesucristo. Mira lo que dice, hermano, un pasaje bien precioso. Dice Hebreos 7, si esta noche nada más leemos la Biblia y oramos, será bendición, hermanos, porque la palabra es preciosa. Amén, hermanos. Pero dice Hebreos 7, dice versículo 23. Bueno, versículo 22, Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no pueden continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Gloria a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Cristo, hermanos, cuando murió en la cruz del Calvario, el tercer día resucitó, y Él, hermanos, ahora para siempre es nuestro sumo sacerdote. Versículo 26, porque tal, fíjese qué hermoso, ¿está conmigo, hermanos? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como que los sumos sacerdotes, de ofrecer primero servicio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esa frase es bien preciosa, hermanos, la vamos a ver ahorita. Gracias a Dios que nos convino, hermanos, tener este sumo sacerdote santo, apartado del mal, que intercede por nosotros y vive para ello, hermanos, y que aún los que se acercan a Él los salva. Hace unos años leí una historia de una niña como de 5 años que estaba muriéndose ya de leucemia. Estaba en sus últimos momentos de su vida. Sus padres eran cristianos. Ella conocía a Cristo, aunque de 5 años de edad, ella conocía a Cristo. Pero familiares de ella, tíos de ella, no eran cristianos, eran católicos. Y le pidieron al sacerdote de ellos que fuera a ellas, porque estaba muriéndose, a que le dieran los santos óleos. ¿Así se dice, hermanos? Sí. Y ella estaba ya casi delirando, pero sí podía todavía comunicar. Este sacerdote se le acercó y empezó a hablar con ella y darle los santos óleos. Pero ella dice: un segundo, ¿me pudiera dar sus manos? Y el sacerdote dijo: pues claro. Y le dio sus manos. Sí. Y luego dijo: ¿se puede acercar más? Y tocó sus manos. ¿Se puede acercar más? Y metió su mano en su costado y dijo: no, a usted yo no lo necesito, porque mi sacerdote ya murió por mí y Él está intercediendo por mí. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos, amén. Gloria al Señor. Pero fíjense, hermanos, allí en Hebreos capítulo 5, por favor. Dice la Biblia, bueno, versículo 4 también, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como fue Aarón, o sea, llamados por Dios los sacerdotes. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Jesucristo fue puesto por su Padre como sumo sacerdote. Y dice, versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y fíjense, hermanos, igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, Cristo fue llamado por Dios para ser el sumo sacerdote, pero no de la tribu de Leví, ¿ok? Donde vinieron los sacerdotes de Aarón y sus hijos, sino según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Según el orden de Melquisedec. Mire conmigo Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. ¿Están conmigo, hermanos? Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Note lo que dice ahí, hermanos, Génesis capítulo 14, por favor. Note, aquí introduce a Melquisedec. Versículo 17. Cuando volvía hablando de Abraham, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al rey de Sabe, que es el rey del rey, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, que dice, hermanos, rey de Salem y sacerdote del ¿qué? Del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, hermanos, era no solamente sacerdote del Dios Altísimo, pero era también rey de Salem, rey de paz. O sea, Melquisedec era rey y sacerdote. Los levitas eran solamente sacerdotes, no eran también reyes. Solamente, hermanos, Jesucristo es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec.
Jesús, Rey y sacerdote. Mira conmigo Salmo 110. Salmo 110, hermanos. O sea, sígueme, hermanos. Esto es una introducción muy importante para que entienda lo que vamos ahorita a enseñar. Mira conmigo Salmos, por favor, capítulo 110. Y aquí profetiza, hermanos, que Jesús será sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, Salmo 110, por favor. Que fue rey y sacerdote. Y solamente Cristo, hermanos, es rey y sacerdote. Fíjense aquí, hermanos, profetizando al Mesías, el Cristo. Dice, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jehová dijo a mi Señor, hermanos, está hablando aquí de Cristo. Amén, hermanos. Y Jesús dijo, mira, ¿por qué le dicen que es hijo de David? Cuando aquí dice que será el Señor. Amén, hermanos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tu rocío de tu juventud, hablando del Mesías, el Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Él va a venir a ser rey, va a conquistar y será puesto como rey de reyes. Y hermanos, pero Él es también sacerdote. Sí, el Cristo. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire conmigo, por favor, Hebreos 5. Sígueme, por favor, hermanos. Hebreos 5. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice, hermanos? Aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según que, hermanos, el orden de Melquisedec. Este pasaje, versículos 7 al 10, escuchen, nos enseña el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo llegó a ser el autor de eterna salvación nuestra y nuestro sumo sacerdote, porque fue perfeccionado por el sufrimiento. Por el sufrimiento, por lo que Cristo padeció, hermanos, estando en los días de su carne, Él fue perfeccionado, fue hecho el sacerdote que hoy en día es. ¿Me está escuchando, hermanos? Y mire, manténgase abierta allí. Mire Hebreos capítulo 7, por favor. Jesucristo llegó a ser el sumo sacerdote que hoy es, porque Él sufrió, obtuvo eterna redención por ese sufrimiento en la cruz, y también, hermanos, fue hecho sumo sacerdote. Y fue perfeccionado para ser ese Salvador y ese sacerdote por lo que Él padeció. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y fíjense lo que dice el versículo 28 de Hebreos 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, que dice, hecho que dice, perfecto para siempre. Él fue perfeccionado, hermanos, como Salvador y como sacerdote, por lo que Él padeció. Fíjense, hermanos, ahí en el versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, aquí está describiendo el sufrimiento de Jesucristo que Él, hermanos, tuvo cuando estaba allí en Getsemaní.
¿Te acuerdas, hermanos? Que fue tanto su agonía, hermanos, que él, su padre le mandó un ángel para fortalecerlo. ¿Te recuerdas, hermanos? Aún sudó como grandes gotas de sangre. ¿Y por qué, hermanos? Porque él sabía la copa que iba a tomar. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía que iba a tomar todos nuestros pecados y pagar nuestra condenación. Él sabía el sufrimiento que él iba a pasar. Y allí estaba allí desde Getsemaní sufriendo en agonía, hermanos. Pero fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice la Biblia, versículo 7, fue oído a causa de su tumor reverente. Fíjense bien, hermanos, la oración de Cristo fue escuchada. Pastor, pero él murió. Es que no estaba orando para no morir. No estaba orando para escapar la voluntad de Dios. No, hermanos. Cristo estaba orando, hermanos, porque su súplica no fue para no hacer la voluntad de su Padre, sino para poder aceptarla. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue oída su oración, porque Dios, su Padre, le trajo a Jesucristo el contentamiento y la paz para dar su vida, porque después de este momento en Getsemaní, donde él estaba tan débil, clamando con lágrimas a su Padre, después de esto lo vemos ante los líderes religiosos, lo vemos en la cruz con una paz, con una voluntad bien puesta en lo que iba a hacer por nosotros, porque Jehová, su Padre, le contestó su oración. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero fíjense, hermanos, que es impactante. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Por lo que Cristo sufrió. Sígueme por, hermanos. Él aprendió obediencia en sí. No es que Cristo tenía tendencia a desobedecer. No, era imposible. Era santo. Pero Cristo aprendió la experiencia de obediencia. O sea, Jesús aprendió a obedecer obedeciendo. ¿Por qué, pastor? Él era Dios. Dios a nadie obedece. Pero como Él se hizo hombre, Él obedeció y aprendió obediencia obedeciendo. Pero quiero que escuche, ese aprendizaje de obediencia lo aprendió por sufrir. Sí. Lo aprendió sufriendo. Sí. Fue perfeccionado, dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, perfeccionado por el sufrimiento, perfeccionado porque él aprendió, hermanos, obediencia, obedeciendo. Y él fue perfeccionado hermanos, para ser el autor de eterna salvación, para ser nuestro sumo sacerdote. Fíjense, hermanos, por lo cual Cristo sufrió, aprendió obediencia y fue perfeccionado por su sufrimiento para llegar a ser nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que entiende nuestra debilidad. Porque Cristo, hermanos, allí vemos su debilidad humana. Padre, quiero aceptar tu voluntad. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Vemos tu debilidad, vemos su sufrimiento. Y hermanos, y por esta razón
Por ese sufrimiento, Él fue perfeccionado para ser nuestro Salvador eterno y fue perfeccionado para ser nuestro sumo sacerdote que se compadece, que nos entiende, que nos ayuda, que nos tiene misericordia, que nos extiende su brazo poderoso, que nos ayuda cuando estamos sentados, porque fue perfeccionado por el padecimiento que tuvo, hermanos queridos. Y por eso podemos nosotros, cuando estamos quebrantados y dolidos y afanados o deprimidos o estamos sufriendo enfermedad que ya la aguantamos, podemos decir: oh Señor, ayúdame. Y Él sabe exactamente cómo ayudarnos. Y Él sabe exactamente lo que estamos sintiendo. Porque fue perfeccionado por causa del sufrimiento. Aquí está el mensaje, hermanos. Igual como Cristo, hay áreas de nuestras vidas que solo serán perfeccionadas por el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, nadie, no, a nadie. Amén, hermano. Pero Dios sabe que igual como su Hijo, ¿está conmigo, hermanos? Tuvo que sufrir para ser perfeccionado, para llegar a ser nuestro eterno Salvador, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Igualmente hay áreas en la vida de cada uno de nosotros que solo por padecer, solo por ser quebrantados, solo por sufrir, vamos a ser perfeccionados. Estaba meditando en la vida de mi esposa y mía. Y nosotros como matrimonio, como padres, fuimos perfeccionados en muchas áreas por el sufrimiento que tuvimos como familia. ¿Sí? Como su pastor, no hay duda, hermanos, que no sería el mismo si no hubiera pasado por esos padecimientos. Le puedo mandar un mensaje a la hermana Alma Caro, que perdió a su hijo el sábado pasado. Le puedo decir en un mensaje, porque la EME no me pudo contestar, y le dije: hermana, mi esposa y yo perdimos a un hijo, y nosotros sabemos lo que usted está viviendo, y podemos realmente consolar a gente como ella por el padecimiento que nosotros tuvimos. Una mamá que perdió un hijo recién nacido, ella puede consolar a otra mamá que pasa lo mismo. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero solamente por ese padecimiento, hermanos, el Señor conoce que solamente por ese padecimiento vamos a ser perfeccionados. Porque, ¿están conmigo, hermanos? El sufrimiento nos conforma a la imagen de Cristo. Si Cristo, hermanos, tuvo que sufrir para ser perfeccionado, hermanos queridos, para ser el autor de la salvación y nuestro sacerdote, hermanos, igualmente nosotros, hermanos, en áreas de nuestra vida, Dios permite que suframos en diferentes maneras, por diferentes circunstancias, porque solamente por ese sufrimiento vamos a ser perfeccionados, a ser más como Cristo. Mira conmigo, por favor, el libro de Filipenses 3. Filipenses 3, por favor. Dice allí en el versículo 10, dijo el apóstol: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y qué, hermanos? Y la participación de sus ¿qué? Y así, llegando a ser semejante a él en su ¿qué? Muerte, en su padecimiento. Él sufrió, hermanos, la muerte.
Y hermanos, igualmente nosotros cuando padecemos, hermanos, siguiendo sus pisadas, cuando padecemos, hermanos, como hijos de Él, hermanos, ese sufrimiento, hermanos, va a moldearnos para que nosotros seamos perfeccionados. Y hermanos, y el varón perfecto en quien somos perfeccionados es Jesucristo. Él es el varón perfecto, a quien a su semejanza nosotros somos perfeccionados. Y el sufrimiento, hermanos, el dolor, hermanos, es que nosotros seamos perfeccionados. Pero ¿sabes cuál es la clave, hermanos? La clave fue Jesús cuando dijo: no mi voluntad, sino tu voluntad. La razón que muchos cuando padecen no son perfeccionados es porque no aceptan, se rebelan, se amargan por el sufrimiento. Y el sufrimiento, en lugar de perfeccionarte, te daña. Hay personas que he conocido a través de los años, que aún después de 12, 15 años, después de la muerte de su ser querido, un esposo, una esposa, todavía lloran y responden como si acababa de morir la persona. Y otros hermanos, otros que he conocido, sí sufren, pero con el tiempo hay consolación, con el tiempo hay paz, con el tiempo, Señor, no entiendo, pero entiendo que fue tu voluntad, lo acepto. Y hermano, esas personas sí pasan por ese tiempo y son consolados, pero los que no aceptan, los que reniegan, nunca realmente van a ser consolados. Y cristianos que no aceptan el dolor que están viviendo, que Dios en su soberanía, hermanos, ha permitido, es para perfeccionarte. Y si no lo aceptas, no lo llevas al Señor con gracia y hermanos, y con contentamiento, no eres perfeccionado. Mira, por favor, Romanos 8. Romanos 8, favor, versículo 28. Y sabemos que a los que aman, ¿qué? Sí, y aquí tenemos la condición, hermanos. Déjame que enfrente. Si tú no cumples esta condición, el resto del versículo no aplica a ti. O estoy mal, hermanos. No, es verdad. Si no cumples con la condición, lo que sigue del versículo no aplica a ti. Pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. El que es un rebelde, hermanos, no es así. El que es alguien que no ama a Dios, que ama la carne, ama el mundo, no, todas las cosas no le ayudarán bien. No, las cosas que vienen a su vida es para que se arrepienta. Todas las cosas les ayudará bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a qué fuimos llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la predestinación. Dios predestina que todos los que le conocen como Salvador un día sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Jesucristo. Primogénito entre muchos de nosotros que somos sus hijos. Hecho conforme a su imagen, todas las cosas, el padecimiento incluido, es para perfeccionarme, para hacerme más como Cristo. Y por eso Dios permite el sufrimiento. Pero en siguiente lugar, hermanos, mire por Hebreos capítulo 5, si favor, hermanos, los celulares, si los pueden apagar, agradezco.
Hebreos 5, favor. Versículo 9, allá habiendo sido, ¿qué dice? Perfeccionado. Perfeccionado. Mire conmigo, por favor, Santiago 1. Santiago 1, hermanos. El sufrimiento nos perfecciona porque aprendemos paciencia. Santiago 1, por favor, versículo 3, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. Otra vez la palabra perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí la palabra paciencia quiere decir permanecer bajo. O sea, quiere decir perseverar. Perseveras, sigues confiando, sigues orando, sigues buscando la gracia de Dios en tu vida, sigues caminando con el Señor, sigues fiel a hacer la voluntad de Dios. Y ese padecimiento, hermanos, que produce en ti paciencia, es lo que te va a perfeccionar. Mire conmigo Romanos, por favor, rápidamente, Romanos 8. No, disculpe, Romanos capítulo 5. Cuando perseveras, cuando te mantienes bajo esta prueba en tu vida, hermanos, aprendes a perseverar, aprendes a seguir adelante. Mire conmigo Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, allí, hermanos, en el versículo 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las que, sabiendo que hermanos, produce que, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza es otro tipo de paciencia. Sí. Sí. Esperanza. Sí. Paciencia también es esperar que Dios obre. Con paciencia esperamos la venida del Señor. Pacientemente esperamos que Él venga. Con esperanza. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el sufrimiento nos perfecciona porque aprendemos a esperar, aprendemos a perseverar. Y, hermanos, y esa perseverancia de seguir tomados del Señor, de seguir agarrados de su palabra, de seguir orando, de seguir haciendo su voluntad, hermanos, eso causa que seamos perfeccionados por el padecimiento para ser más como Cristo. Mire por conmigo Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, por favor. Note lo que dice allí, hermanos. Aquí hablando de la paciencia de esperar hasta que Dios obra. Pero en versículo, nota por versículo 11. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Veis de la qué? Esa palabra es la paciencia de permanecer bajo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos habla de la paciencia de Job. Que sí, hermanos, él dijo, Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero él perseveró, hermanos, él se mantuvo. Fíjense lo que dice ahí en Job. Por eso, hermanos, Job, aún siendo un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre con integridad, aún Job fue perfeccionado, hermanos. Pero fíjense lo que dice de Job, hermanos, de cómo él perseveró. Note lo que dice ahí Job capítulo 13. Job capítulo 13. Aunque, he aquí, aunque él me matare, ¿qué dice en él? Job 13:15, ¿sí les dije? Bueno, Job 13:15. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré,
No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mire, por favor, capítulo 23. Job capítulo 23, por favor. Uno de los pasajes más hermosos del libro de Job. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará. ¿Y qué dice? Y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. O sea, él siguió adelante. Guardé su camino, no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y hermanos, y porque él perseveró, Job, hermanos, fue perfeccionado. Aún, hermanos, escuche bien. Nuestra fe, cuando es probada, nuestra fe es perfeccionada. Para que un día delante de él haya alabanza y gloria delante del Señor. Igual como Cristo, hermanos, fue perfeccionado por el padecimiento, nosotros somos perfeccionados por el sufrimiento. Y para terminar, veamos un pasaje más. Uno, quizá 2 o 3, pero bueno. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5. Nosotros aprendemos de cómo Cristo, hermanos, padeció. Sí. Para igual como él ser perfeccionados. Amén, hermanos. Sí. Note versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos aquí, hermanos, la relación que Cristo tuvo con su Padre. Y como les he dicho muchas veces, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, tuvo necesidad todo el tiempo de su Padre. Para las obras que él realizó, para lo que él enseñó, en todo, Jesús dependía siempre de su Padre. Y estando allí en Getsemaní, esa noche que fue entregado, estaba diciendo: Padre, con lágrimas, con clamor, Padre, necesito que me des lo que necesito para poder aceptar tu voluntad. Y no mi voluntad, sino tu voluntad. Y hermanos, y así es como nosotros igualmente seremos perfeccionados cuando nosotros padecemos, que nosotros nos tomemos del Señor, busquemos su rostro, oremos, dependamos de Él. Hermanos, Jesucristo es como Él fue perfeccionado, hermanos. El dolor y la agonía que Cristo sufrió lo llevó a buscar a su Padre, hermanos, en oración y ruego, con clamor, con reverencia. Y por esto, hermanos, Él aprendió obediencia y por eso Él fue perfeccionado. Igualmente así nosotros, hermanos. Algo que sí es cierto, hermanos. La escuela de Dios es el padecimiento. Esa es la escuela de Dios, hermanos. Dice un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 9 y 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor. ¿Y qué dice, hermanos? En medio de ese desierto, en este yermo, en lugar de sufrimiento, de horrible soledad, lo trajo alrededor. ¿Y qué dice? Y luego me encanta, lo guardó como la niña de su ojo. En el desierto fue instruido. Sufrieron hambre y Dios mandó maná del cielo. Sufrieron sed y varias veces de esa roca Dios les dio agua. Sus vestimentas nunca se acabaron.
Sus sandalias nunca tuvieron que ponerse unas nuevas. Se guardaron, las guardó. Sí sufrieron. Pero en el desierto es cuando aprendes a vivir de la mano de Dios. Es cuando aprendes a ejercer tu fe. ¿Sí? Es cuando aprendes a que no puedes, ¿verdad, Roberto? Que no puedes. ¿Sí? Pero de Él recibes, porque Él te guarda como la niña de su ojo cuando estás padeciendo. Es cuando aprendes a orar. Es cuando aprendes más la palabra de Dios. Oh, el padecimiento nos perfecciona en áreas que nunca serían perfeccionadas, excepto por el padecimiento. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por tu palabra. Tú conoces, Señor, el sufrimiento de mis hermanos, los que están con dolor. Pido que los perfecciones. Por poner este pie todos y aquí está el altar, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. No es tiempo de irse, no es tiempo de hablar, es tiempo de buscar a Dios. Aquí hay hermanos que sí están padeciendo. Sí. ¿Por qué no vienes aquí al altar y te tomas del Señor? Ahora que diga, Pastor Ramos, si yo muero esta noche, no sé a dónde iría mi alma. Ore por mí, pastor. Alguien levanta su mano. Tú no estás seguro de tu salvación. Tú necesitas a Cristo. O alguien en esta noche quiere ser bautizado. Padre, gracias por nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nosotros, que nos conoce, a quien acudimos para encontrar gracia y hallar misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice mis hermanos, fortalece sus vidas. Fortalece, Señor, sus corazones. Sigue perfeccionando nuestras vidas para ser más como Cristo. Gracias, Señor, te lo pido todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro.